Las normas de equipamiento urbano. El sistema normativo para el equipamiento urbano lo encontramos en la dirección inapam.gov.mx diagonal s diagonal c de sol diagonal de documentos. Yo soy Carlos Arriaga y mi correo electrónico es el que aparece aquí. En el proceso de planeación, planear significa pensar antes de actuar. Antes de tomar una decisión, pero sobre todo antes de tomar una acción, hay que pensar qué es lo que se tiene que hacer. El planear implica contar con información al respecto. Es importante que conozcamos nuestra población, que conozcamos las características del entorno y que conozcamos, que nos acerquemos directamente al territorio. Las normas de equipamiento nos llevan de la mano en este sentido. El sistema normativo de equipamiento, en principio, equipamiento significa un edificio o un espacio delimitado físicamente. A veces no es una construcción, solamente es un sector del territorio, pero que está claramente especificado que está asignado para desarrollar una actividad que tienda a satisfacer las necesidades de reproducción social. Las normas abarcan 125 elementos que son responsabilidad de 24 dependencias y en ellas recaen su planificación, su construcción y su mantenimiento. Son 6 sistemas, que son recreación, administración pública, comercio, salud, educación y comunicación. Cada uno de estos sistemas se subdivide en 2 subsistemas. Por lo tanto, tenemos 12 subsistemas. En salud son salud y asistencia social, en educación, educación y cultura, en comercio, comercio y abasto, comunicaciones abarca comunicaciones y transportes, recreación tiene que ver con recreación y deporte, y la administración pública se encarga, tienen las normas para los equipamientos de administración pública y de servicios urbanos. Vienen en estos tomos, aquí tenemos la imagen de los 3 primeros tomos, entonces en cada uno de estos tomos, que son 6, más un tomo que es la explicación de todo el sistema, son 6 tomos, cada uno de estos tomos tiene 2 subsistemas. Propiamente la normatividad o las normas urbanas están desarrolladas a partir de un elemento básico que se llama la cédula técnica tipo. Para estos 125 elementos tenemos una cédula técnica tipo para cada uno de ellos y esta cédula está dividida en 4 formatos. La misma cédula implica 4 hojas distintas. Estos formatos son localización y dotación regional urbana, el formato 1, el 2 es la ubicación urbana, el 3 la selección del predio y el 4 el programa arquitectónico que deberíamos desarrollar según la norma para cada uno de estos equipamientos. En el ámbito de la salud tenemos como ejemplo, vamos a basarnos en un ejemplo del Hospital General. En el ámbito de la salud tenemos los equipamientos, centro de salud urbano, centro de salud con hospitalización, Hospital General, son los que aparecen aquí en la imagen, más otros que no alcancé a poner, pero que cada uno de esos sistemas y subsistemas trae un listado de los equipamientos a los que analiza. Para tomar la decisión, la norma de equipamiento, se basa es el desarrollo de nuestra pirámide de Kelsen, que en el principio tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Planeación. Estas 2 leyes son a nivel federal y luego tenemos las leyes de desarrollo urbano y locales. Existe la Ley de Planeación y la Ley de Desarrollo Urbano también locales, estatales, y los reglamentos.
las normas de equipamiento urbano se aplican a todo el territorio. La cédula, esta es el primer formato de la cédula tipo, y lo que nos dice es respecto a la localización, la dotación que debe tener y la dosificación. Entonces, en un hospital general, que es el que estamos analizando, dice que tiene que estar en el centro de la población y que sería capaz de atender al 40% de la población de ese territorio. Entonces, en una población ficticia de 65.312 habitantes, si este hospital atendiera al 40% de su población, implicaría que tendría que poder atender a 26.125 personas en un año. La cédula lo que nos dice es, y está basada en algo fundamental, y este es el punto medular de todas las cédulas, la VS, que significa Unidad Básica de Servicios. A un hospital general, la unidad básica de servicios es la cama de hospitalización. Esta cama de hospitalización, según la norma, podría atender a 117 pacientes por año, considerando que no todos nos vamos a enfermar al mismo tiempo y considerando también este dato del 117 está considerando el 80% de ocupación de las camas y que el paciente estuviera hospitalizado 2 días y medio. Esto es lo que viene en la parte de abajo de las observaciones. Pero también nos dice que una VS tiene la capacidad para atender una cama de hospitalización a 2.500 habitantes por año. Luego entonces, en esta población de 65.312 personas y cada VS puede atender a 2.500, el resultado sería de 26.12. Por lo tanto, nos vamos al inmediato superior, que es 27. Tendríamos que, según estos cálculos, según la población que tenemos, tendríamos que hacer un hospital de aproximadamente 27 VS, es decir, camas de hospitalización. Dice que según los módulos que se desarrollan, pueden ser entre 20 y 40 camas. ¿Y dónde? La parte número 2, ubicación urbana. Para la interpretación de la cédula 2, la simbología significa el círculo es recomendable, el cuadrado es condicionado y el triángulo no recomendable. Por lo tanto, en un hospital general, en una población a partir de 10.000 habitantes y hasta una población regional de 500.000 habitantes, puede instalarse, puede desarrollarse en un suelo que tenga uso de suelo habitacional. Ahí es recomendable. Si lo quisiéramos desarrollar en un tipo de suelo o en un uso de suelo comercial o de oficinas, es condicionado, lo vemos con el cuadrículo. En cambio, si lo quisiéramos desarrollar, si nuestro suelo fuera de uso industrial, si fuera centro de barrio, centro urbano, en el centro urbano es recomendable, pero en el centro vecinal y en el industrial no es recomendable. En comercios y oficinas podría ser condicionado si nosotros adecuáramos la situación para que así fuera. Es decir, adaptar las condiciones y mejorar la vialidad para que resultara. Pero, por ejemplo, cuando lo vemos aquí y sobre qué avenida tendríamos que desarrollarlo, dice que podríamos desarrollarlo, es recomendable, en una avenida secundaria. En una avenida principal puede ser en una población de 10.000 a 50.000 y de 50.000 hasta 100.000. Después de 100.000 habitantes, en una población mayor de 100.000 habitantes, es condicionado su uso en una avenida principal porque hay más tráfico.
En cambio, en una autopista, en ningún caso es recomendable, de hecho es no recomendable. Lo vemos con el triángulo, que eso dice, si nosotros lo pusiéramos en una autopista o en una vialidad regional, lo que generaríamos es un conflicto porque en un hospital los carros que entran y salen son ambulancias y normalmente salen a alta velocidad. Entonces, si lo metemos inmediatamente al flujo vehicular, lo que vamos a generar es una serie de accidentes. Ahí no es recomendable. El tercer formato de la cédula significa la selección del predio. Lo que vemos aquí es que para una población como la que nosotros dijimos de 65,000 habitantes, estaría en el intermedio de 50,000 a 100,000. Dice que tenemos que construir un hospital a partir de un módulo tipo, puede ser de 30 o de 60 camas, de 60 VS. Lo que nosotros dijimos es que nuestros cálculos nos daban 27 camas, por lo tanto, el número inmediato superior, el más cercano, es 30. Tendríamos que desarrollar un módulo tipo de 30 para 30 camas, y esto nos dice que tenemos que tener entre 2,771, ¿no?, y 4,084 metros construidos en la superficie del terreno que nosotros elijamos, que por cierto, lo dice aquí abajo, el metro por módulo tipo deberíamos de tener 10,000 metros cuadrados. Para este hospital de 30 camas tendríamos que tener un predio de 10,000 metros cuadrados. El predio tiene que ser 1 a 1.5, es decir, un tipo rectángulo y con un frente mínimo de 80 metros, y es recomendable que tenga por lo menos 2 frentes. Finalmente, el formato 4, lo que nos dice es el programa arquitectónico. Nosotros sabemos que habrá un espacio de oficinas, un espacio de gobierno, un espacio administrativo y un espacio específicamente de a lo mejor de atención de consultorios y otro para la hospitalización. Por lo tanto, para un equipamiento de las 30 camas, como nosotros dijimos que tendría que ser, la superficie mínima construida, decíamos, son 2,771 metros cuadrados, lo cual implica que forzosamente deberíamos de tener espacio para 33 cajones de estacionamiento. Viene claramente especificado el COS y el CUS que nosotros tendríamos autorizado, y por eso es importante que en la elección del predio no solamente nos preocupemos por la superficie, también nos preocupemos por el uso de suelo que ya tiene asignado para que cumpla con la normatividad de la zona en la que se va a desarrollar, pero también nos permita construir con el COS y el CUS que nos están autorizando. De esta forma, con un módulo, con un hospital que sea construido con un módulo de 30 camas de hospitalización, podríamos atender a una población hasta de 3,510 pacientes, en un año. Es decir, con estas 30 camas que nosotros pudiéramos construir, nos iríamos a atender a una población ya no de las 65,312, nos da un colchón hasta una población de 75,000 habitantes. Con este módulo de 30 camas sería suficiente para su atención a partir de las normas de equipamiento y lo que nos tiene establecidos de acuerdo a cada una de las VS.